Amados, estamos en la segunda porción del Instituto Bíblico Radial y bendito Dios, el único que puede darnos libertad. Si vivimos en la verdad, vivimos en sus enseñanzas y bajo la dirección del Espíritu Santo. Los 4 pilares del catolicismo. Ambrosio, son sus nombres que voy a darles, es Ambrosio, Crisóstomo, Jerónimo y Agustín. Todos son circunstancias muy particulares que suceden en la historia, en cuanto que puedan nacer personajes tan extraordinarios y que nazcan en fechas tan pegadas, porque ellos nacen entre el 340 y el 350. Si bien el impacto de su obra está después del año 400, ¿verdad? Donde ya se empieza a conocer, donde ellos empiezan realmente a tener una influencia muy considerable. Pero estos 4 personajes, primero le dieron consistencia a una nueva forma de interpretar y conocer las enseñanzas de Jesús. El cristianismo, que estaba en el 325, prácticamente podríamos decir que es la fecha en que separa el cristianismo, ¿verdad?, de una nueva forma de pensar. Será claro después en el 370, 390, que quede establecida ya y cambie el nombre de cristiano a católico apostólico. Y estos 4 personajes formaron la doctrina que aún ahora, mi hermano, la mayor parte, no toda, por supuesto, porque hubieron otros concilios, hubieron otras reuniones de obispos que fueron enriqueciendo la doctrina católica, pero fundamentalmente ellos establecieron la forma que hasta hoy todavía prácticamente se sigue guardando en la parte más general de las cosas, ¿verdad? Entonces su impacto fue verdaderamente significante en la doctrina y en las creencias del catolicismo, que no son necesariamente bíblicas, ¿verdad? Son su cuerpo de fe que tiene esta religión, que choca muchas de ellas de lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Sin embargo, no solo se han adoptado, se han tomado el nombre de cristianismo, mi hermano, sino que pretenden ser la iglesia verdadera. Bien, Ambrosio, el primero de ellos, nació en Treveris, una ciudad de la Galia, en el año 340. Su padre fue gobernador de esa región que cubría la Galia, prácticamente es, mi hermano, Francia, cubría Bretaña, que es obviamente Inglaterra ahora, y la parte de España. Ahí su padre era gobernador. Sin embargo, su padre muere teniendo él la edad de 13 años, pero obviamente ya había sido instruido y había sido conocido. Ahí empezaban a edades muy tempranas. 13 años en ese tiempo, mi hermano, ya casi era una persona bastante ya desarrollada. Y él lo envía a su madre a Roma, en donde él estudia y se gradúa de abogado, que era una de las profesiones más socorridas en Roma, porque en Roma ahí se resolvía toda la parte administrativa del imperio, se resolvía en Roma, ¿verdad? Podríamos decir como México, Distrito Federal. Y entonces la carrera de abogado era una carrera muy socorrida, porque ellos conocían toda la forma como se resolvían las cosas. Ambrosio era un joven muy brillante. Su carrera la realizó de una manera muy rápida, de tal manera que a la edad de 30 años ya él era gobernador de la Alta Italia. Esa Alta Italia tenía su capital en la ciudad de Milán, ¿verdad? Y además tenía una gracia muy especial.
Era un hombre muy gentil, o sea, muy amable, muy atento, y un hombre que aplicaba la justicia con esmero. De tal manera que ahí en Milán, Ambrosio era una persona muy apreciada y muy respetada. En el año 374, o sea, él llegó en el año 370, llega a Milán, ya tenía 4 años de gobernador en la Alta Italia, y muere el obispo de Milán. En ese tiempo estaba muy fuerte la disputa entre los arrianos y los trinitarios, ¿verdad? Entonces, la sucesión del obispo de la ciudad de Milán se volvió muy difícil, de tal manera que se enfrentaban los arrianos con los cristianos trinitarios, ¿verdad? Y en una de esas grandes trifulcas que se armaban, ya les comentaba yo que la elección del obispo era por votación de la población. Imagínate, mi hermano. Entonces, en su calidad de gobernador, Ambrosio va y se presenta a la reunión. Empieza a exhortarlos a que calmen sus ánimos, a que hagan las cosas en paz, ¿verdad? A que, bueno, el que tenga, la mayoría ganará, etcétera. Y de repente alguien empieza a gritar, ¿verdad? Ambrosio, obispo, Ambrosio para obispo, Ambrosio para obispo. O sea, alguien lo empieza a promover a él. Amén. Y resulta, de una manera tan tremenda, mi hermano, que los arrianos y los trinitarios se ponen de acuerdo en que no fuera ni uno de ellos ni uno de los otros, sino que Ambrosio podía ser su obispo. Ambrosio era un funcionario del Imperio Romano. Ambrosio no era, mi hermano, no estaba investido, él no tenía funciones clericales, él tenía funciones imperiales. Claro, era un católico porque pues prácticamente ya había salido el decreto y él participaba como lo que era, ¿verdad? Al principio él se resiste y el argumento que él usa es el siguiente, para que vayamos viendo, mi hermano, y vayas teniendo una idea de lo que está pasando ya en estas épocas. Él dice, yo no puedo ser obispo porque yo ni siquiera soy bautizado, ¿verdad? Soy simpatizante, soy, sí, católico, pero yo no participo de ninguna de los beneficios del clero, porque ni bautizado soy. Amén. Y entonces se unieron todos los obispos que estaban ahí presentes, tanto de los arrianos como de los trinitarios, y se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a otorgarle dispensas especiales. Y él ya no tuvo que pasar el catecumenado, o sea, de que era de 1 a 3 años, si te acuerdas, mi hermano, que era preparado para recibir su bautismo. Él ese mismo día lo están bautizando. Amén. Bueno, dice, pero soy catecúmeno, nada más. No se preocupe usted. Ahorita le vamos a dar un nombramiento de las órdenes menores. Esas que tenían que tener, mi hermano, la edad de 30 años, ¿verdad? Luego tenían que servir una edad mínima de 5 años para pasar de la orden menor a la orden mayor. Ese mismo día le dan la orden menor, ese día le dan el nombramiento de orden mayor. Y si tú te acuerdas, 30 años tenía el que empezaba la orden menor, a los 35 años podía pasar a la orden mayor y a los 45 años podía ser nombrado obispo. Pues en un día le dieron el nombramiento de la orden menor, le dieron el nombramiento de la orden mayor y lo nombraron obispo. Amén. Cuando Ambrosio vio que se le había exentado todo eso y que normalmente no era común, mi hermano, es uno de los primeros casos que registra la historia de la Iglesia Católica Apostólica. Entonces él lo toma como un
una gracia especial de Dios y que había sido designado para tal cargo. Cuando él ya es nombrado obispo, presenta su renuncia a ser gobernador de la Alta Italia porque no podía ejercer las dos posiciones. Y no solo hizo eso, mi hermano, sino que cuando se convierte en obispo, ¿verdad? Ambrosio era de la alta nobleza, mi hermano. Él agarró y repartió sus riquezas y sus propiedades entre los pobres y los necesitados. Eso fue una cosa verdaderamente sorprendente. Él está caminando en sentido contrario. Mientras los obispos están almacenando riqueza, mientras los obispos están construyendo templos, mientras los obispos están construyéndose palacios para vivir, Ambrosio, que venía de la nobleza, que tenía, reparte su riqueza, mi hermano, para vivir de lo que su ministerio de obispo de Milán le va a dar, ¿verdad? Ahora bien, él entra en una época muy particular del imperio, porque cuando él es nombrado obispo de Milán, el emperador que no estaba en funciones, porque era Valentino II, tenía apenas 14 años de edad, ¿verdad? Y la que ejercía realmente el poder era su madre, la emperatriz Justina, ¿verdad? Así que tenemos a un obispo que conocía todo el procedimiento de la nobleza, conocía todas las leyes, ¿verdad? Y va a tener trato no con el emperador, porque él tiene apenas 14 años, sino con la emperatriz, ¿verdad? Bien, aquí pasa un fenómeno muy particular que vamos a ver. Esta emperatriz tenía preferencias por los arrianos, se identificaba más con la doctrina de ellos. Entonces, en una de sus primeras reuniones con Ambrosio, ¿verdad?, le dice, bueno, sabemos que el concilio de Nicea nombró como herejes a los arrianos. Sin embargo, ellos tienen una estructura, tienen obispos, son evangelistas muy fuertes. Entonces, le pido a usted que en su obispado le dé usted las mismas atribuciones y la misma igualdad de derechos eclesiásticos a los arrianos y a los trinitarios. En ese tiempo, mi hermano, él se había movido de Roma a Milán, la capital del imperio. O sea que entonces Milán era la capital del imperio romano de Occidente. Y ahí nombran obispo Ambrosio. Tal pareciera que Ambrosio se iba a sumar a la emperatriz, pues porque él tenía él provenía de la nobleza. Sin embargo, había pasado algo con este hombre. Bueno, Dios siempre ha dirigido todas las cosas. Lo que hizo dijo, no, yo tengo que cumplir lo que están los acuerdos que se han tomado en los concilios. Era un hombre muy institucional. Por lo tanto, el acuerdo de Nicea dice que los arrianos son herejes. Por lo tanto, en mi obispado no pueden haber arrianos. Y a todos los obispos que eran arrianos, los depuso como obispos y nombró a obispos trinitarios. Y empezó a establecer los acuerdos que habían emanados. Y empezó él con mano fuerte, mi hermano, a poner orden. Era abogado, tenía formación. Y entonces empezó a decirle a la autoridad secular, en Milán está, mi hermano, la capital del imperio. Y él le dice a la emperatriz, usted es la emperatriz del imperio secular, pero yo soy el obispo de Milán. Yo me encargo de las cosas espirituales, usted se encarga de las cosas naturales, ¿verdad?
Y no solamente lo dijo de palabra, mi hermano, sino que estuvo verdaderamente confrontado con la emperatriz. Se opuso a varios decretos imperiales que ella preparó, pero que iban en contra de la iglesia. Y llegó a una cosa que verdaderamente marcaría para siempre la relación de los emperadores con la iglesia católica apostólica. Amén. Sucedió una cosa muy importante. El emperador Teodosio, en el año 370, ordenó la muerte de toda una población en Tesalónica, muy famosa, mi hermano, porque ahí Pablo había establecido una iglesia muy poderosa. Y él ordenó, porque los habitantes de Tesalónica, en una rebelión por algún asunto que había sucedido, mataron a un soldado romano. Y mi hermano, matar a un soldado romano o cualquier ciudadano romano era lo peor que podían hacer. Porque si algo establecía el Imperio Romano era que sus ciudadanos eran intocables. Y eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles, cómo se asustaron varias veces cuando Pablo dijo, soy ciudadano romano, ¿verdad? Entonces, aquí el emperador manda masacrar a la ciudad, en la cual, mi hermano, mata a más de 7,000 personas por la muerte de un soldado romano, mandó prácticamente exterminar esa población. Ambrosio le manda una carta muy fuerte, y aquí ya lo estoy narrando como historia, mi hermano, para que vayas entendiendo qué es lo que está pasando. Le manda una carta pastoral muy fuerte y le dice y lo exhorta a que se arrepienta de haber hecho lo que hizo. Porque la mayoría de los que habían muerto eran creyentes y ese lugar de Tesalónica pertenecía a su obispado. Obviamente el emperador no tomó en cuenta la carta que le había mandado el obispo de Milán, y entonces Teodosio llegó un domingo, así como si nada, él listo para ir al culto de la mañana en el templo donde Ambrosio ministraba. Y antes de que entrara, Ambrosio salió y en la puerta del templo le dijo, usted, emperador, no puede entrar al servicio de esta mañana. Usted no puede entrar en esta iglesia o en este templo. El emperador quedó sorprendido, mi hermano, que le haya salido el obispo a decirle que el emperador no puede entrar al templo. Y le dice, usted entrará a este templo y tomará la comunión de los santos hasta que usted se arrepienta de lo que hizo en Tesalónica. Mi hermano, eso fue una cosa tremendísima. Jamás, durante prácticamente 700 años, se había subajado a un emperador a ese nivel. Y no solamente quedó ahí, sino le dijo, y esa penitencia deberá ser con fruto digno de arrepentimiento. Y eso lo va usted a hacer postrado sobre el piso de acceso del templo y confesará usted su pecado. Mi hermano, le pusieron obviamente una alfombra. Teodosio, que era un católico ferviente, aceptó, mi hermano, con tal de tomar, ahí viene el poder de lo que después sería la excomunión. Para poder tomar la comunión, tuvo que postrarse, tuvo que confesar su pecado, tuvo que arrepentirse, y hasta entonces, ¿verdad?, le permitió el acceso Ambrosio al templo. A partir de este momento, la Iglesia Católica y Apostólica mostró que tenía poder espiritual aún sobre el emperador.
Obviamente, si lo tenía sobre el emperador, lo tenía sobre toda la nobleza de Roma. Mi hermano, ahí cambió totalmente la mentalidad, tanto de los obispos como la mentalidad de la nobleza, y algunos obispos llegaron a tener preeminencia sobre los nobles de su región. Esto influiría, mi hermano, muchísimo en lo que poco después sucedería, porque poco después caería el Imperio Romano de Oriente. Aquí Ambrosio es el prototipo del obispo que tiene autoridad moral y espiritual sobre todas las cosas de la tierra. De este acto que hizo Ambrosio se agarrarían muchos obispos después para poner su autoridad por encima de las autoridades seculares. No solamente hizo eso Ambrosio. Ya con eso, mi hermano, ya era un acto sumamente extraordinario, por encima de lo que había sucedido durante toda la historia. Fíjate que todavía Teodosio sigue siendo el pontífice máximo, sin embargo ahora Ambrosio lo sometió. También intervino en el ceremonial litúrgico. Como él venía de la nobleza y conocía perfectamente y entendía que era una cuestión natural, que había sido dado por los dioses, ¿verdad? Ahora ya solo por Dios, entonces empezó a igualar la estructura imperial, la empezó a trasladar a la iglesia. Él empezó a incorporar dentro del comportamiento del obispo un ceremonial semejante al de la corte, que para él le era común y conocido, pues él descendía de la nobleza. Él declaraba que el reino de Dios era aún más importante que el reino de la tierra, por lo tanto debería demostrar con un ceremonial muy fastuoso, mayor aún que con el que se movía el emperador. Él desarrolló procesiones, diseñó el desarrollo del culto en las reuniones religiosas. Amén. Incorporó de la corte muchas cosas que eran de origen paganos, prácticas, ornamentación de los templos, y especialmente él influyó en el diseño de las vestiduras eclesiásticas, que hoy son, mi hermano, de una ornamentación pues sorprendente, ¿verdad? Cuando caminan ahí en la Basílica de Roma, mi hermano, parece que van caminando reyes, emperadores, príncipes, que ni aún en las cortes se ve ese ceremonial y esas vestimentas. Él establece con toda claridad la jerarquía del sacerdocio. Él dice que el reino de Dios es superior al terrenal. Incorporó la jerarquía eclesiástica, ¿verdad?, en donde ya establece él como una forma establecida de que el obispo es la cabeza, que las órdenes, las mayores y las menores, estarán todas sujetas a las instrucciones del obispo, y que sirven solo para atender las necesidades de los feligreses que están en ese territorio episcopal. Empieza pues el obispo, que es de Milán, que no era de Roma, a tener una preeminencia, y todos quedan sujetos a su autoridad. Esto lo copiaría después el obispo de Roma. Copiaría toda la actitud que Ambrosio tuvo cuando se cae, el Imperio Romano. El obispo de Roma adquiere el comportamiento de Ambrosio, y él ahí sería el nacimiento de su pretensión de que él era el obispo de los obispos. Pero hasta ahorita sigue siendo Ambrosio en Milán más importante que el obispo de Roma, para que veamos que no había papa en Roma todavía. Bien, él también
incorporó la música en el ritual de los servicios. Él mismo escribió himnos, dio un nuevo giro a la formación musical que hasta entonces había, y empezó a incorporar cánticos, empezó a formar grupos corales para que hicieran esos cánticos. Obviamente introdujo instrumentos dentro del servicio y decoró con lujo, ornamentó su templo para que fuera acorde al ceremonial que él había establecido. Pero hubo una cosa todavía más que marcaría el obispado de Ambrosio, cuando estaba construyendo su catedral. Oh, mi hermano, ¿qué catedral construyó Ambrosio? Cuando estaban excavando para los cimientos, se encontraron 2 cadáveres. Él empezó a investigar qué es lo que se suponía que estaba ahí, y según las leyendas se decía que pertenecían a 2 mártires cristianos. Y él inmediatamente, así como cuando lo nombraron obispo, consideró que era una iluminación del cielo, de esta misma manera entendió de que haber encontrado en ese lugar donde él iba a construir su catedral, que estuvieran, mi hermano, enterrados 2 mártires cristianos, dijo, esto es una providencia, esto Dios quiere. Y entonces rescató lo que quedaba, obviamente, de los cadáveres, y los metió en féretros de cristal, y son las primeras reliquias religiosas de cadáveres de mártires en una catedral. A estos personajes se le inventaron mitos e historias, y después, durante el tiempo de que gracias a ellos el que llegaba y le oraba en los féretros esos, en las urnas de cristal donde los tenía, habían sido sanados. Amén. Sumándole eso al movimiento que había hecho la emperatriz Helena, madre de Constantino, que también había traído muchas reliquias de Jerusalén, empezó a tomar un auge el tener reliquias dentro de las catedrales para convertirlas en santuarios, en lugares de milagros y de visita, ¿verdad? Ahora resulta que los muertos hacen milagros. Y obviamente no faltó el componer la historia, así es que como Eliseo, cuando tiraron en su tumba, se tomaron, ¿verdad?, como si hubieran miles de Eliseos. Pero en fin, todo sirve, todo vale, mi hermano, para una... Y así tenemos ahora a las reliquias dentro de las catedrales, y el número de reliquias le daba prestigio a la catedral, y de ahí se derivaban historias, mitos y leyendas de las reliquias haciendo sanidades, milagros y prodigios. Todo esto Ambrosio estableció. Ambrosio fue muy claro también, mi hermano, en aclarar doctrina. Ambrosio tenía una doctrina muy clara sobre la predestinación, sobre la forma en que la iglesia de Dios debería gobernar sobre la tierra. Prácticamente lo que ahorita están haciendo los de el movimiento del reino ahora, aquí y ahora, del movimiento de este apostático, del movimiento aquí ahora que quiere establecer el reino de Dios en las autoridades seculares, pues eso es lo que hizo Ambrosio, mi hermano. Estamos desfasados mucho los protestantes evangélicos, tratando de imponer un movimiento que nunca ha sido de la iglesia. Ambrosio lo hizo en ese año de 400 y fracción. Amén.
Su misma forma de pensamiento es la que ahora están manejando. El reino de Dios es superior. Dios es rey de reyes, señor de señores. Es el soberano de todos los de la tierra. Sí, así es. Eso es verdad. Absoluta verdad, mi hermano. Pero mi reino no es de este mundo. Y así como se confundió Ambrosio, se están confundiendo ahora. Y el resultado de Ambrosio fue que la autoridad de ellos subió y que terminó imponiendo un mundo espiritual de espiritismo, ¿verdad?, dentro de la iglesia. No se basta tener buenas intenciones, se tiene que vivir conforme la Biblia para no caer en apostasía y en herejía. Bien, este es Ambrosio. Ahora vamos a ver a Jerónimo. Jerónimo nace en el año 345, 5 años después de Ambrosio. Él nace en la provincia de Panomia. Él nació en un hogar cristiano. Jerónimo nace de padres cristianos. Él a la edad de 18 años también se va a Roma para realizar estudios de ¿qué cree usted? Sí, de abogado. También Jerónimo se va. Jerónimo era un hombre que amaba la poesía latina. Y dentro de sus estudios, él se sintió inclinado por el estudio de las Escrituras. Él llevaba una vida muy rigurosa, era un hombre muy ordenado en su vida, casi era un asceta. Un asceta es un hombre que se niega los placeres del mundo, no come mucho, no bebe mucho, duerme en condiciones difíciles para dominar su cuerpo, ¿verdad? Y esto se debe a lo siguiente: Jerónimo descubre que tenía una inclinación a las áreas sexuales, a la lujuria, ¿verdad?, a esos placeres de la carne, del área sexual, y él empieza a dominarse a sí mismo de tal manera que pueda controlar esa inclinación que desde pequeña edad tiene, o más bien de joven, ¿verdad? Y después de que él se gradúa en Roma de abogado, viaja a Antioquía, donde realmente Antioquía tenía una fama de que se tenía la mejor doctrina, porque ahí el apóstol Juan había formado a muchos, había dejado muy buena doctrina, y había gente muy seguidora de las enseñanzas del apóstol Juan. Entonces él viajó a Antioquía para visitar allí a congregaciones cristianas. Vio cómo vivían en Antioquía, había muchos ermitaños. O sea, ermitaño es una persona que se aparta de las ciudades, como los monjes, a vivir en áreas campestres, en el campo, ¿verdad?, apartado de la ciudad. Él conoce esa forma de vida y se vuelve como ellos. Jerónimo se vuelve ermitaño, vivió en el destierro mucho tiempo para dominar las pasiones de su carne. Amén. Él escribió mucho sobre eso, mi hermano, sobre las prácticas a través de las cuales pueden paliarse un poco, o sea, disminuir, que mengüen los deseos de la carne, ¿verdad? Él practicó muchas de esas cosas. Después, estando él ahí todavía, mi hermano, le venían a su memoria los recuerdos de la vida que había tenido en Roma, de la forma de vida, de los placeres, de la comida, de la bebida, pues él no practicaba el sexo. Ahora vamos a ver a Jerónimo. Jerónimo nace en el año 345, 5 años después de Ambrosio. Él nace en la provincia de Panomia. Él nació en un hogar cristiano. Jerónimo nace de padres cristianos. Él a la edad de 18 años también se va a Roma para realizar estudios de ¿qué cree usted? Sí, de abogado. También Jerónimo se va. Jerónimo era un hombre
que amaba la poesía latina, y dentro de sus estudios él se sintió inclinado por el estudio de las escrituras. Él llevaba una vida muy rigurosa, era un hombre muy ordenado en su vida, casi era un asceta. Un asceta es un hombre que se niega los placeres del mundo, no come mucho, no bebe mucho, duerme en condiciones difíciles para dominar su cuerpo, ¿verdad? Y esto se debe a lo siguiente: Jerónimo descubre que tenía una inclinación a las áreas sexuales, a la lujuria, ¿verdad?, a esos placeres de la carne, del área sexual, y él empieza a dominarse a sí mismo de tal manera que pueda controlar esa inclinación que desde pequeña edad tiene, o más bien de joven, ¿verdad? Y después de que él se gradúa en Roma de abogado, viaja a Antioquía, donde realmente Antioquía tenía una fama de que se tenía la mejor doctrina, porque ahí el apóstol Juan había formado a muchos, había dejado muy buena doctrina, y había gente muy seguidora de las enseñanzas del apóstol Juan. Entonces él viajó a Antioquía para visitar allí a congregaciones cristianas, vio cómo vivían en Antioquía, había muchos ermitaños. O sea, ermitaño es una persona que se aparta de las ciudades, como los monjes, a vivir en áreas campestres, en el campo, ¿verdad?, apartado de la ciudad. Él conoce esa forma de vida y se vuelve como ellos. Jerónimo se vuelve ermitaño, vivió en el destierro mucho tiempo para dominar las pasiones de su carne. Amén. Él escribió mucho sobre eso, mi hermano, sobre las prácticas a través de las cuales pueden paliarse un poco, o sea, disminuir, que mengüen los deseos de la carne, ¿verdad? Él practicó muchas de esas cosas. Después, estando él ahí todavía, mi hermano, le venían a su memoria los recuerdos de la vida que había tenido en Roma, de la forma de vida, de los placeres, de la comida, de la bebida, pues él no practicaba el sexo, y entonces de esa manera empiezan con una relación de cartas entre Jerónimo y el obispo de Roma, de tal manera que el obispo de Roma lo llama a que venga a él y lo convierte en su secretario. Y este obispo de Roma es nada menos que Dámaso, el obispo de Roma. ¿Qué tiene de importante que sea Dámaso el obispo de Roma? Dámaso es descendiente de la nobleza que se ha incrustado en la iglesia y que ha llegado a ocupar el obispado de Roma. Dámaso es el que manda hacer un estudio muy profundo de los obispos de Roma, y en una historia que él presenta, en esa descendencia de él, de Dámaso para atrás, es donde aparece por primera vez Pedro como obispo de Roma. Dámaso es el autor de ese fundamento que después sería usado por los otros obispos de Roma para erigirse en los descendientes de Pedro, ¿verdad? Pero hasta ahorita Dámaso está haciendo el intento. Dámaso es el obispo solamente de Roma. No olvidemos que equiparado a Dámaso hay uno allá arriba en Milán, donde está la capital del imperio. Ahí hay un Ambrosio que es más poderoso que él, que inclusive los emperadores se le someten. Bien, estando con Dámaso en Roma, él sigue su práctica del ascetismo, del que aprendió en Antioquía, lo lleva a Roma, mi hermano, y se convierte como una especie de moda, ¿verdad? Y muchas mujeres de familias acomodadas, de aristocracia, de la nobleza, quieren vivir una vida de pureza. Y entonces diseñan, mi hermano, en algunas villas
de esta gente acomodada, establecen su especie de monasterio particular en donde viven sobriamente, y en Roma se va volviendo una moda y mucha gente lo sigue, muchas mujeres lo siguen. Él realmente practicaba lo que decía, era un hombre genuino, era un hombre honesto con su forma de pensar y su forma de vivir, ¿verdad? Entonces él estableció escuelas donde enseñaba las escrituras y la forma de vida monástica, de tal manera que Jerónimo se volvió muy, muy conocido en Roma, pero era una molestia. ¿Por qué? Porque el resto del clero en Roma quería vivir de una manera mundana, quería vivir en los placeres de la carne, y la vida de Jerónimo era contrario a esa forma de vida, y por lo tanto se convertía en un ejemplo que exponía su mala forma de vivir. Por lo tanto, muchos obispos se empezaron a molestar con él, de tal manera que hicieron un complot contra él, se unieron y le pidieron al obispo Dámaso que le diera una comisión y que lo sacara de Roma. De esta manera se le permitió a Jerónimo que se trasladara al lugar donde él prefiriese, y él decidió irse a Jerusalén. Ahí en Jerusalén fue con una comisión de traducir al latín, del cual él dominaba mucho, dominaba varias lenguas, traducir al latín las escrituras. Con esa misión fue enviado él a Jerusalén. Y así se fue él a Jerusalén. Obviamente llevaba cartas, estableció relación, y en Belén estableció lo que tenía en Roma. Ahí construyó una casa muy amplia. Muchas mujeres acomodadas viajaron con él hasta Jerusalén, y ahí se quedaron muchas de ellas, mi hermano, hasta su muerte. Ahí él por primera vez se construyó un convento para mujeres y anexo el templo donde tenían sus servicios. Ahí también tenían un mesón, o sea, un lugar donde todos los peregrinos que iban para Jerusalén podían reposar. Y 34 años, mi hermano, estuvo en ese lugar Jerónimo. No volvió a regresar a Roma. En ese tiempo él tuvo acceso a escritos que todavía estaban en originales, tradujo la Biblia al latín, basándose en los textos hebreos, tomando también como elemento la Septuaginta griega de primera mano que él tenía como original, y los targúmenes arameos, ¿verdad?, que también le sirvieron para escribir la Vulgata. Jerónimo en esa estancia escribió la Vulgata, Vulgata es la popular Biblia que podían leer todos en el Imperio Romano que supieran latín. Jerónimo, mi hermano, además de una interminable correspondencia que él sostuvo con todos los personajes, con herejes, con apóstatas, con obispos, él defendió mucho la fe. Desde un punto de vista, era un hombre muy radical. Tan radical era que prácticamente era difícil establecer relación con él. Lo que él creía que no era correcto, lo atacaba inmediatamente y lo exponía como algo, como un hereje, y luchó con muchísimos personajes durante el tiempo que estuvo en Belén. Pero realmente lo que ha permanecido hasta ahora de Jerónimo y que cambió totalmente la vida del catolicismo apostólico fue haber traducido al latín las escrituras.
cierto es que Jerónimo escribió nada más las Escrituras. Después le agregarían, al escrito, a la traducción que él hizo, se le agregaron los libros apócrifos que estaban en la Septuaginta, pero que él no había incorporado porque había recibido de parte de los hebreos que esos no eran libros legítimos de la literatura hebrea. Sin embargo, cuando llegaron ya a Roma su escrito, ahí decidieron que para que tuviera validez el fundamento de la Septuaginta, le agregaron los apócrifos a la Vulgata de Jerónimo. Bien, ahora ese sería la traducción a partir de ese momento que la Iglesia Católica Apostólica aceptaría como única traducción válida, que hasta la fecha, como me está usted escuchando, hasta la fecha, desde el año 400 y fracción, que terminó Jerónimo de escribir la Vulgata, hasta 2017, esa traducción sigue siendo la traducción oficial y la única que reconoce como oficial el catolicismo apostólico romano. De ahí se toman las lecturas en todas las misas, de ahí se toman los textos para escribir las bulas papales, de ahí se toma todo el fundamento. Amén. Se acabó el hebreo, se acabó el griego, ahora es el latín, la única Biblia oficial para el catolicismo romano, ¿verdad? Esto es el cambio que hace Jerónimo, así como Ambrosio viste de un ritual y de un ceremonial, de música, de ornamentos y de reliquias, los templos. Ahora la obra de Jerónimo le da prácticamente, mi hermano, la sustancia, el documento sobre el cual se fundamentarían hasta después, mi hermano, en que fue abandonada la misma Biblia por el catolicismo. Ya tenemos dos, tenemos a Ambrosio y tenemos a Jerónimo. Ahora vamos a pasar a Juan Crisóstomo. Este personaje nació en Antioquía de Siria en el año 347. Si tú ves, 340 nace Ambrosio, 345 nace Jerónimo, 347 nace Crisóstomo, ¿verdad? También el padre de Crisóstomo es como el padre de Jerónimo, era un general de alto rango. Era una persona que pertenecía a la aristocracia. Si bien su padre muere también siendo él pequeño, su madre tenía 20 años de edad todavía, ¿verdad? Pero la madre era una cristiana practicante. Y conforme a las enseñanzas que se tenía en ese tiempo, así educó a su hijo. Fue enviado a un maestro muy conocido ahí en el oriente, llamado Libanio, ¿verdad? Que si bien es cierto, era un maestro pagano, o sea, lo que le enseñó a él era cómo escribir, la retórica, ¿verdad? La historia, inclusive la práctica de cierto paganismo, porque este era un maestro de origen pagano, y vio que Juan Crisóstomo era brillante, era un niño muy inteligente, que era muy perspicaz para entender todas las cosas, de una excelente memoria. Entonces Libanio vio en él su posible sucesor y lo empezó a formar de una manera muy especial, ¿verdad? Esta carrera tuvo que dejarla para ser formado como catecúmeno, para ser bautizado, lo cual realizó en el año 370. Él ya se había graduado también de abogado, que eso era
Todo aquel que quisiera prosperar en Roma tenía que ser abogado. Y entonces, lo que sucede es una cosa extraordinaria. Como su madre lo había educado de una manera muy apegada a los principios cristianos, resulta que cuando se bautiza Juan Crisóstomo, renuncia a la abogacía y abraza los hábitos, pero no para ser parte del clero, mi hermano, no, se vuelve monje. ¿Sí? Su madre le dice, bien, si tú eso has decidido, solo te pido una cosa, que no te vayas al desierto hasta que yo no muera, vive conmigo. Y en la casa vamos a vivir una vida, ¿verdad?, conforme a las reglas del monasterio. Y entonces vivió con su madre, mi hermano, en su casa, en una vida monástica. Se empezó a preparar, viviendo en la ciudad, él vivía en su casa como un monasterio, ¿verdad? En el año 374 muere su madre, 4 años después de haberse él bautizado, y se traslada a vivir como monje a las montañas al sur de Antioquía. Ahí vive él una vida contemplativa durante 6 años. Por primera vez en el año 380 regresa a Antioquía, ya que es aquejado de un problema de salud que lo estaba pues prácticamente poniendo al borde de la muerte, y regresa a Antioquía. Pero él ya venía precedido de un reconocimiento, no era un extraño, de tal manera que cuando llega a Antioquía, el obispo lo toma para él y lo nombra diácono de su obispado. Juan Crisóstomo, agradecido de esta acción del obispo, recobra la salud y se desempeña con todo fervor, ¿verdad?, sirviéndole a la gente como diácono. El diácono era prácticamente el intermediario entre el obispo y las áreas de necesidad, entre los pobres, entre los hambrientos, las viudas y los huérfanos. El diácono obraba, ¿verdad?, y él hace su trabajo con todo empeño. Después, gracias a su desempeño, es nombrado presbítero, ¿verdad?, lo que ahora son los sacerdotes. Es llamado presbítero, y esto le permite ya pasa a las órdenes mayores. El diácono está en las órdenes menores, le permite hacer una profesión prácticamente dentro del clero. Empieza él a predicar en los servicios y le conocen, a Juan Crisóstomo se le conoce como el predicador del pico de oro. ¿Por qué, mi hermano? Porque tenía un conocimiento, tenía una gracia para enseñar y tenía también una abundancia de lenguaje que prácticamente lo hacía un orador, vamos a ver si se puede llamar así, un orador, ¿verdad?, eclesiástico. Era un hombre de una dicción extraordinaria, ¿verdad? Ahí en Constantinopla, ya sabemos que Constantino había hecho nueva la ciudad, donde se había construido una iglesia preciosa desde el punto de vista de la arquitectura, del arte, de los colores, de su forma arquitectónica, ¿verdad? Era muy, muy verdaderamente bella en proporciones y en formas. Entonces, ahí predicó Juan Crisóstomo 14 años. Ahí escribió la mayor parte de sus obras. Y el obispo que estaba vigente en el tiempo que él sube a predicador, muere. Su nombre era Nectario. Muere como obispo de Constantinopla. Y entonces toda la comunidad se pone de acuerdo en nombrar a Juan Crisóstomo como su sucesor. Sin embargo, él está viviendo en una ciudad que era la capital del Imperio Romano de Oriente, ¿verdad? De tal manera que donde estaba la capital del imperio, el emperador quería meter mucho las manos en el desarrollo de la iglesia. Y ciertamente para eso habían ellos
creado por decreto a la iglesia, para que fuera un instrumento de su política. Ellos lo veían como un instrumento de política religiosa. Ellos no lo veían como una situación espiritual, sino como algo que unía al imperio, pero que le permitía a él tener como pontífice máximo, ¿verdad?, el poder sobre todas las cosas. Y entonces lo nombran, pero lo nombra el pueblo, ¿verdad? Y había, mi hermano, otros obispos que querían tener, como podríamos decir, picaporte con el emperador. Querían ser los que el emperador consultara para que ellos obraran conforme a la situación religiosa. De tal manera que de la noche a la mañana, Juan Crisóstomo, que tenía tendencias de monje y que estaba sirviendo al obispado, lo nombran obispo de Constantinopla, y sus enemigos se multiplicaron. Uno de los más grandes de sus enemigos fue Teófilo, obispo de Alejandría, ¿verdad? Y desde que vio que llegó, él era muy popular, aunque Juan Crisóstomo no se metía en la política imperial, no se acercaba mucho al emperador, y eso le dio, pues, de alguna manera ventaja a Teófilo, y él se agarró inmediatamente de la esposa del emperador Acadio, que en ese tiempo gobernaba. Esta mujer, cuyo nombre era Eudoxia, era una mujer definitivamente libertina. Ella no le interesaba nada referente al catolicismo, no le interesaba nada referente a los templos. Ella tenía una vida alejada de la moral cristiana, ¿sí? Todo lo que hablara de santidad, todo lo que hablara de limitar los placeres de la carne, todo lo que hablara de servir a Dios, a ella le incomodaba, le molestaba. De esta manera Teófilo, pues, se va juntando con esta mujer. ¿Por qué? Porque Juan Crisóstomo era un hombre que llevaba la palabra, mi hermano, a rajatabla. Así como Ambrosio en Milán, aquí en Constantinopla, Juan Crisóstomo a lo que era pecado le llamaba pecado. Al que era pecador no lo dejaba entrar también a la iglesia. Y de esta manera se va creando una confrontación con la esposa del emperador. De tal manera que entonces Teófilo empieza a organizar un complot en contra de Juan Crisóstomo, y obviamente, dada la forma de vida de la esposa del emperador, pues logró tener éxito, ¿verdad? Le levantó falsos testimonios a Juan Crisóstomo y en un juicio lo desterraron. Pero era tan amado por el pueblo Juan Crisóstomo, mi hermano, que una parte del pueblo lo fue a traer a donde lo habían desterrado, y otra parte del pueblo se levantó contra la esposa del emperador por la decisión tomada, y los obligaron a que cambiaran esa decisión y volvieran a aceptar otra vez a Juan Crisóstomo como el obispo de la ciudad. Así se fueron dando muchas confrontaciones con la esposa del emperador. En una ocasión, la emperatriz colocó en la plaza principal, en la plaza pública, una estatua con una imagen, pero realmente era una imagen como se hacían las esculturas, desnudas, obscena, y la fue a poner en el momento en que estaba en el templo. Fue un domingo que estaba el templo, mi hermano, alabando, adorando a Dios con cánticos y todo, y ella se atrevió a ir a poner enfrente de la catedral esta estatua. A la hora que lo están poniendo, le avisan a Juan Crisóstomo sale, exhorta a Eudoxia, y le dice, y ahí comete un error obviamente Juan Crisóstomo, le dice,
que ella era como Herodias, la mujer de Herodes, y que ella lo que pretendía era su cabeza. Él, Juan Crisóstomo, como Juan Bautista, le pidió la cabeza a esta mujer. Esto que fue público, mi hermano, hizo un confrontamiento con las dos autoridades, y de esta manera se fueron creando complots, apoyado por Teófilo, el obispo de Alejandría, mi hermano, para que vayamos viendo ya cuán descompuesta está la iglesia católica apostólica, por supuesto, ¿verdad? Que él hace la confabulación, logran que los cargos prosperen y ahora destierran para siempre a Juan Crisóstomo de Constantinopla y es enviado a Armenia, un lugar muy retirado, para que no lo fueran a traer otra vez el pueblo. Sin embargo, mucha gente hacía peregrinaciones de Constantinopla hasta Armenia, ¿verdad?, donde estaba el obispo, para consultarlo, para unirse a él, para consolarlo, ¿verdad?, y inclusive para tener servicios de alabanza y adoración al Señor. Amén. Este fue Juan Crisóstomo, mi hermano. Escribió muchos libros, pero con su forma de ser marcó la línea del obispado en Antioquía de Siria, ¿verdad? Y mostró también lo que era el obispado de Constantinopla. Ya Roma, por un lado, y Constantinopla, por otro lado, lo que les interesa es el poder. Ellos ya no están viendo por las cosas espirituales. Ellos, Alejandría se junta con el emperador romano de Oriente, y Roma busca, ¿verdad?, la aceptación del emperador romano de Occidente. Se están buscando posiciones de poder. Y llegaremos al cuarto, porque hoy quiero terminar con esto para que veamos el lunes, a partir del lunes, mi hermano, la evangelización de los pueblos bárbaros. Vamos a ver ahora a Agustín de Hipanoma. Su nombre es Aurelio Agustino. Hipanoma es la ciudad donde él nació, una pequeña ciudad del norte de África, a las afueras de Alejandría, ¿verdad? Él nació en el año 354, repetimos, 340, está Ambrosio, 345, Jerónimo, 347, Juan Crisóstomo, 354, Aurelio Agustino. Amén. Su padre era pagano, su madre era una cristiana muy ferviente. El nombre de su padre, mi hermano, inclusive no se conoce, solo se sabe que era un pagano. Y su madre, Mónica, era cristiana. Mónica era el nombre de su madre, ella era cristiana, y también, igual que la madre de Juan Crisóstomo, le enseñó, pero un cristianismo correcto, tal como decían las Escrituras, se practicaba, y entonces la madre le enseñó desde pequeño cómo debería él de conducirse espiritualmente dentro como un cristiano. Él se inscribió como catecúmeno, mi hermano, pero durante muchos años nunca llegó al bautismo. ¿Por qué? Porque Agustín tenía inclinaciones de dos tipos. Una, intelectual. Era un hombre muy dado a conocer, como él nació alrededor de la zona de Alejandría, entonces él estaba influido por la intelectualidad, ¿verdad?, griega, y eso le atraía mucho. Los misterios de las religiones orientales también le atraían mucho, y las mujeres también le atraían mucho. De tal manera que Agustín no fue convertido, mi hermano, no fue bautizado hasta muchísimo tiempo después. Cuando era joven todavía, en las ciudades alrededor y con su madre, él se une con toma como concubina a una mujer, lo cual era muy frecuente en ese tiempo, ¿verdad?
y con esta concubina viaja a Cartago. En Cartago tiene un hijo con ella, él empieza a estudiar. En Cartago estudió los primeros, pero decide irse a Roma para estudiar ¿qué? Sí, abogacía, para ser abogado, ¿verdad? Y entonces se va a Roma, ahí conoce a agentes dentro de los defensores públicos, que eso era lo que hacían los abogados. Era una vida muy libertina, era un libertinaje muy abundante, y Agustín se mete en esa vida, ¿verdad? Y no solo eso, sino que empieza a practicar desde Cartago, empieza a conocer el gnosticismo. Él se vuelve gnóstico. Agustín practicó el gnosticismo, lo conoció el gnosticismo. Y eso lo llevó también, lo compaginaba con su vida desordenada de placeres de la carne, ¿verdad? Hasta en una ocasión en que lo nombraron con una función imperial y lo enviaron a Milán. De Roma lo mandan a Milán para que representara, podríamos decir, sería como un funcionario del imperio en Milán para atender asuntos legales. Pero ahí Agustín empieza a conocer, es la época en que está como Ambrosio es el obispo de Milán, y empieza a oír de Ambrosio, empieza a ver que Ambrosio tiene un poder muy especial sobre las mismas autoridades imperiales. A él le llama la atención, ¿verdad? Quiere ir a hablar con Ambrosio, entran en comunicación entre ellos. Ambrosio le explica, obviamente Agustín va como gnóstico y empiezan a hablar de Jesucristo, cómo lo contemplaban los gnósticos. Ambrosio le explica quién es Jesucristo según el cristianismo y se ve impactado por él, y así es como permite que Ambrosio bautice a Agustín, ¿verdad? Le convence su porte autoritativo, le convence su lenguaje que era muy claro, muy contundente, su doctrina era muy ordenada, muy firme, y su actitud ante las autoridades imperiales le convencen a Agustín que es mejor seguir, ¿verdad?, la vida espiritual que su vida secular. De esta manera, no solamente mi hermano se convierte, es bautizado, sino que tiene que dejar a su concubina porque no quería casarse con ella, y la despide y se queda con su hijo, ¿verdad? Entonces, en esta parte de su vida, Agustín, mi hermano, tiene un contacto con un oficial del ejército romano. Este oficial, conversando con él, le dice que dos de sus oficiales, después de haber leído un libro que se llamaba La vida de San Antonio, decidieron dejar el ejército y se fueron de monjes. Entonces, Agustín dice, ¿cómo es posible que unos soldados que han matado, que viven de la muerte, leen la vida de un santo y se convierten, ¿verdad? Y yo, que he estado con Ambrosio, que mi madre fue cristiana y oró por mí todo el tiempo, y me domina la carne. Los placeres todavía me atraen. Y entonces se retiró al jardín de su casa. Y la historia dice que oyó una voz que le dijo, toma y lee, toma y lee. Esas fueron las palabras que él oyó en una manera audible. Y entonces él vio, trató de ver quién le hablaba, ¿verdad?
y no encontró a nadie, estaba solo él. Entonces eso se lo contó a uno de sus amigos con los cuales compartían la abogacía, y este amigo suyo era lector de las Escrituras y estaba leyendo precisamente una de las epístolas de San Pablo. Entonces le dice, no sé, tal vez esto es lo que te dijo la voz, y le dio el libro, y cuando lo abrió, Agustín lo abrió en esta parte: conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos con las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esta porción es Romanos 13, del versículo 11 al 14. Y entonces Agustín entendió que había recibido un mensaje. En el año 386 visita a su madre y le cuenta esta experiencia. Ella se llenó de gozo porque era el deseo de su corazón, que su hijo dejara tanto esa religión pagana como esa vida desordenada que tenía. Entonces Agustín, que había tomado una segunda concubina, ¿verdad?, la despide también y se fue a buscar a Ambrosio a Milán para que lo preparara. Ese mismo año, mi hermano, con su hijo, ¿verdad?, recibieron las aguas bautismales. Y ese mismo año, yo creo que la madre estaba esperando solo eso de Agustín, porque muere su madre en el mismo año que él recibe el bautismo. A raíz de la muerte de su madre, él decide regresar a África, ¿verdad? Y ahí se dedica al servicio de la iglesia. Con el conocimiento que tenía, con todo lo que él dominaba, con lo que él había vivido, mi hermano prospera muy rápido, de tal manera que a los 3 años después, él es ordenado presbítero. Tiene la edad de 32 años todavía. 6 años después, a la edad de 38, es ordenado obispo ayudante en la ciudad de Hipona. Y 1 año después sería llamado a ser obispo, en el año 390, ¿verdad? Él estableció su obispado en un monasterio que él mismo levantó, y con otros que se dedicaban a esa vida de monjes, levantó ese monasterio. Y ahí él estableció su obispado, el cual duró 35 años. Su vida fue muy fecunda en cuanto a escritura. Prácticamente Agustín es el que le da cuerpo doctrinal a la Iglesia Católica Apostólica. Escribe, por ejemplo, un libro muy claro, sus confesiones, donde él narra su vida desde niño. Él narra su vida de mundano, cómo logra su conversión y cómo se entrega a Dios. Escribe un libro muy hermoso que se llama La ciudad de Dios, en la que establece que cómo es posible, porque él vive el primer saqueo de los visigodos, los bárbaros que cruzan, ¿verdad?, a través de un famoso personaje que es Alarico. En el año 410, él saquea Roma, mi hermano. Los godos entran y ya Roma ya prácticamente le falta poco para dejar de ser. Y Agustín no entiende, porque Agustín está identificando, mi hermano, a la ciudad de Roma, donde él estuvo, donde estaba el obispo, como la central del catolicismo, ¿verdad? Agustín es uno de los que cree que el obispo de Roma debe ser el obispo de los obispos. Bien, entonces él escribe: si bien fue destruida Roma, vendrá una que será indestructible, y esta será la nueva Jerusalén. También escribió muchos libros sobre la Trinidad, sobre la Trinidad, sí, y así tituló a una colección de 3 libros.
donde él desarrolla todo el concepto trinitario que actualmente todavía guarda la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ahí él habla sobre quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, que los tres son el mismo Dios en manifestaciones, son coexistentes, ¿verdad? De esta manera considera él que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son iguales, ¿verdad? Son iguales en autoridad, iguales en poder, iguales en todo. Esto, mi hermano, es un mover más adelante del credo niceno, ¿verdad? Donde quedaba de alguna manera subordinado Jesús al Padre. Agustín sube al Señor Jesús y al Espíritu Santo a la misma igualdad, diciendo que son lo mismo, que son iguales, que tienen el mismo poder, ¿verdad? Esta es una innovación que introduce Agustín, ¿verdad? Y él en estos documentos crea una palabra que después será, mi hermano, problema muy serio dentro de la Iglesia. Será motivo de otra discusión como fue la de Arriano. Ahora esta fórmula que él ha presentado que dice, el Hijo, dice, el Padre no es hecho por nadie, ni ha sido creado por nadie, no ha sido engendrado. El Hijo es del Padre únicamente. Él tampoco ha sido creado, sino que fue engendrado solo por el Padre. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo. Tampoco ha sido creado, sino que ha sido engendrado por el Padre y por el Hijo. Amén. Esta es la porción que él agrega, porque antes se creía que el Espíritu Santo solamente era proveniente del Padre, y él agregó, y del Hijo. Esto será motivo de luchas muy fuertes dentro de futuros concilios, que ya veremos, ¿verdad? Y tuvo que escribir entonces muchos libros contra las disensiones y las herejías. Luchó mucho contra los donatistas, amén, contra todos aquellos que estaban confundiendo la institución humana y material, ¿verdad? Los que estaban buscando solo el poder en el nombre de los apóstoles, los que estaban dejando de un lado la doctrina para buscar los placeres de la carne y las riquezas. Luchó mucho contra el monje Pelayo, ¿verdad? Quien decía, mi hermano, que el monje Pelayo decía, estamos hablando de doctrina, mi hermano, que mucha de ella todavía persiste. Pelayo decía lo siguiente, el hombre solo es salvo por Jesús, sí, ciertamente, pero él no nace tan malo que no pueda ser salvado con su esfuerzo. Entonces Pelayo hace la sangre de la cruz prácticamente no indispensable, única para salvación, sino dice que el hombre también, después de que ha venido a Cristo, se desarrolla en él esa naturaleza que tiene, y él puede con sus propias fuerzas evitar de pecar. Amén. Agustín había dicho que no. Agustín dice que nacemos pecadores con la naturaleza caída, que el pecado de Adán se ha trasladado a toda la humanidad porque nacemos con el espíritu adormecido, y que por lo tanto nosotros, después de que somos recibidos por Cristo Jesús y vivificado nuestro espíritu, solamente el Espíritu Santo de Dios que mandó nos puede mantener en santidad. Eso es la doctrina que todos realmente hemos aceptado, pero Pelayo dice, y también hay mucha gente que esta doctrina practica, que basta llegar a Cristo, que ya aceptamos a Cristo y a partir de ese momento nosotros podemos ser guiados por esa naturaleza que ha sido despertada y que ya no necesitamos del Espíritu Santo para vivir en santidad y no pecar. Eso es lo que hoy la Iglesia de gracia por gracia y solamente la gracia, o la doctrina de la hipergracia, otra vez ha vuelto a retomar, es Pelayo ahora en tiempos modernos, ¿verdad? Bien,
De esta manera, mi hermano, hemos dado un panorama de estos 4 personajes que marcaron la vida del catolicismo de una manera. Será hasta después que venga Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? O Tomás de Aquino, para que no se molesten algunos hermanos. Será después Tomás de Aquino quien venga a complementar la doctrina que actualmente se tiene en el catolicismo apostólico romano. Pero todo el fundamento, ya sea de su liturgia, ya sea la misa, mi hermano, la misa la estructuró desde el principio al fin Ambrosio. Ambrosio ya metió modalidades en la misa y así actualmente es la misma misa. La única diferencia de ahorita es que en lugar del latín, ¿verdad?, la dan en el lenguaje de los pueblos, y que el cura, en lugar de estar de espaldas, ahora está de frente. Son los únicos cambios que hizo el Vaticano, el Concilio Vaticano II en la década de los 60. Ese fue todo el cambio, ¿verdad? Ese fue el resultado, y todo lo demás permaneció. Se ratificaron todas las doctrinas. ¿Cuáles? Las que desde este tiempo que te estoy armando. Entonces, entre el año 400 y el 500 quedaría totalmente marcada la Iglesia Católica Apostólica con su doctrina, su norma. ¿Cuál sería su doctrina y su norma? Ya no sería la Biblia, ya serían, en primer lugar, las disertaciones que había hecho Orígenes, que había hecho Tertuliano, que había hecho Jerónimo. La mayor parte es Agustín, de donde nacen los famosos escolásticos, ¿verdad? Empieza la influencia griega, mi hermano, de Aristóteles y de Platón. Empiezan a tener una vigencia dentro de la Iglesia. Después se adaptarían muchos, por ejemplo, la doctrina del purgatorio es una doctrina basada en pensamiento platónico, ¿verdad? Después muchas posiciones que adoptará la Iglesia posteriormente serán derivados de los libros escritos por Aristóteles. Ya la Iglesia está totalmente influenciada por pensamientos de hombre. Sería después, a través de en este mismo siglo, el siglo V, entre el 400 y el 500, cuando los romanos definitivamente derrumban el Imperio Romano en el año 470. Desaparece prácticamente el Imperio Romano de Occidente. Occidente se considera desde lo que es Grecia a todo lo que sería Grecia, Rumanía, Italia, lo que es ahora Polonia, lo que es Checoslovaquia, lo que es España, Francia, Inglaterra, Holanda, todo eso es el imperio, y el norte de África. El Imperio Romano de Occidente será toda Asia, Palestina, Mesopotamia, la India y Arabia y porciones de África. Esa quedará viva hasta el año 790, pero en el 470 desaparece el Imperio Romano y consecuentemente también desaparece la casta imperial. Las autoridades imperiales desaparecen porque empiezan a ser conquistados esos pueblos por los pueblos bárbaros. Entonces, todo lo que era el Imperio Romano de Occidente se queda sin cabeza. Y es el momento que aprovecha el obispo de Roma para erigirse en el centro a través del cual gira todo el Imperio Romano de Occidente.
de alguna manera sobresale para darle otra vez cohesión a los pueblos, a las personas de ese imperio, y entonces él ahí se nombra obispo de obispos. Es después de la caída de Roma que el obispo de Roma se declara el obispo de los obispos, y dadas las circunstancias en que estaba, todos aceptan en Occidente su jerarquía. Lo que no sucede en Alejandría, mi hermano, ellos seguirán, el patriarca de Alejandría no se someterá al obispo de Roma, el patriarca de Antioquía no se someterá al obispo de Roma, el patriarca de Constantinopla no se someterá al obispo de Roma. Por lo tanto, no tiene más que en el imperio de Occidente a donde se someten todos los obispos. Así como hubo primero un obispo rural, luego hubo un obispo metropolitano, luego hubo un obispo patriarcal, ahora en el occidente hay un obispo de los obispos cuyo nombre es el Papa. Esa es la evolución del obispado para llegar hasta el papado. Pero será después del año 470, que prácticamente el obispo de Roma pueda tener jerarquía sobre los obispos de su territorio. Repito, Alejandría, Antioquía y Constantinopla, o sea, todo el occidente no lo reconoce. Así que esto, y todavía no lo reconoce, ¿verdad? Para que sepamos muchas cosas que nos han enseñado que no son ciertas. Bueno, pues vamos aclarándolas el día de hoy, ¿verdad? Bien, son las 11:30, terminamos con esta porción, hablaremos de los pueblos bárbaros y la forma como se va estableciendo el papado. Mi hermano, la próxima semana tocaremos el tema del año 470 al año 790. ¿Por qué año 790? Porque es el año en que también desaparece el imperio romano de Oriente, y consecuentemente hasta esa fecha el emperador romano de Oriente tenía dominio y autoridad sobre el Papa de Roma. A partir del desaparecimiento del Imperio Romano de Oriente, entonces el Papa de Roma queda libre, ya no queda bajo el control de nadie. Ahí empezará otra evolución, ahí empieza otra historia. Del año 790 hasta el año 1500 será otra la historia del papado. Bien, mis hermanos, estamos avanzando. La próxima semana será la última semana de Historia de la Iglesia y empezaremos el 8 de mayo con Teología 2. Los voy previniendo. Los que están un poquito atrasados, pónganse al corriente. Estamos para servirles. Si tienen dudas algunos, traigan su material y nos podemos la próxima semana o a partir del 8 de mayo también, que estaré un poquito más libre, estaremos juntos haciendo pequeños grupos para que usted pueda contestar el material y ponerse al corriente. Dios los guarde. Se despide de ustedes el pastor Raúl Peña. Sean benditos en el nombre del Señor Jesús.